Esta enseñanza sobre María también es muy especial y yo quisiera que en esta reunión nosotros tuviéramos una mentalidad abierta para recibir lo que dice la Escritura acerca de María. La idea es que nosotros podamos escuchar la palabra y ver a María como ese ser especial que ya nosotros tenemos en nuestro corazón, y también veamos a la María que se parece más a nosotros, que seguramente estaba sujeta a las pasiones, a los temores, a las circunstancias, a las debilidades de la carne que nosotros podemos tener, pero las venció. Y entonces nosotros, si vemos esa María allí, esto es lo importante de verla, podemos creer que en nosotros también se puede manifestar ese poder y esas características que tuvo María, que la llevaron a ser una mujer victoriosa porque ella logró cumplir la voluntad de Dios. Pero si nosotros la mistificamos, le restamos el mérito, sería como ver a Jesús, como pensar, Jesús vino siendo Dios, pero Jesús tomó la naturaleza del hombre mientras estuvo caminando aquí en la tierra. Y si nosotros no entendemos que Jesús fue también 100% hombre, que le daba hambre, que se cansaba, Dios no se cansa, Dios no tiene hambre. Entonces, Jesús se cansaba, Jesús tenía la naturaleza humana, él se despojó y se hizo hombre. Si nosotros no vemos eso, sino que nada más pensamos que Jesús vino como Dios, no tendría gracia, no tendría mérito el sufrimiento de Jesús, la crucifixión de Jesús, porque pensaríamos, ah, no, eso era un show, porque a él no le dolían los latigazos, a él no le dolían los clavos, y no es así. Jesús fue un hombre que le dolieron los clavos, le dolieron los insultos, pero él menospreció todo eso para seguir caminando hacia el blanco, hacia el final que él tenía en su misión aquí en la tierra. Entonces, eso es lo que queremos hoy con respecto a María. Vamos a leer del capítulo 1 de Lucas, los versículos del 26 al 49, y escogí la versión de la Biblia católica para esta lectura. En el nombre del Señor. Dice así: a los 6 meses, esos 6 meses eran los 6 meses de embarazo de Elizabeth, que aquí la Biblia católica le llama Isabel, la madre de Juan el Bautista. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba, ¿qué significaría aquel saludo? El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿cómo podrá suceder esto si no vivo yo con ningún hombre? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También su pariente Isabel va a tener un hijo. Entonces María dijo: yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. Por aquellos días, María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Dijo Isabel.
Pero miren la respuesta de María. María dijo, mi alma alaba la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Ella pone en contexto quién es ella y quién es Jesús, ¿verdad? Ella alaba la grandeza del Señor y reconoce que Dios es su Salvador, que ella era una mujer que necesitaba un Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. A mí me conmueve, porque y me encanta ver la claridad de María, en cuanto a su papel, ¿verdad? En el plan de redención de Dios, que la escogió a ella como una mujer privilegiada entre todas las mujeres para esa inigualable tarea, esa noble tarea. Estamos próximos a celebrar la Navidad. ¿Por qué? Usted se pone a pensar cuáles son los eventos más importantes que celebra la humanidad. Los 3 eventos más importantes de la humanidad, ¿cuáles serían? Este que estamos celebrando ahora en diciembre, el nacimiento del Mesías, de nuestro Redentor prometido, la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesús. Esos son los 3 eventos más importantes que sucedieron en la humanidad y a su vez se constituyen en las celebraciones más grandes que se dan a nivel mundial. Ahorita no está celebrando Navidad Latinoamérica nada más, o Europa, está celebrando Navidad el mundo entero, creyentes y no creyentes en Jesucristo. Es uno de los 3 eventos más importantes que se dio en la humanidad y por lo cual tenemos las celebraciones más grandes. Pero esas celebraciones no siempre se dan con el propósito por el cual surgieron. ¿Por qué celebrar Navidad? ¿Por qué celebrar Semana Santa, donde recordamos la muerte y resurrección de Jesucristo? Bueno, precisamente porque las 3 celebraciones deben ser recordatorios de estos 3 eventos claves para la humanidad. El primero es el cumplimiento de la venida del Mesías, que fue prometido que se iba a dar en Belén y que iban a ser de una virgen. El Mesías, el Dios con nosotros, el Redentor de la humanidad. Eso es lo que tenemos que recordar cuando celebramos la Navidad. Cuando viene Semana Santa, ¿qué debemos recordar? El cumplimiento, es que es un recordatorio de cumplimiento de promesas, cumplimiento del nacimiento del Mesías, cumplimiento de nuestra redención. El Mesías vino como un hombre, como un bebé, pero con la muerte de Jesucristo se da la redención del hombre. Con el sacrificio, el derramamiento de su sangre, se da la redención del hombre. Entonces, la muerte de Jesucristo debemos recordarla como ese evento con el que somos lavados de nuestros pecados y nos constituimos en hijos de Dios y fuimos redimidos y obtuvimos la vida eterna. Y el tercer evento, la resurrección de Jesús, es el cumplimiento de la promesa de la resurrección de los muertos, de la resurrección que se va a dar en nosotros, los creyentes. Y Jesucristo fue la primicia del evento de la resurrección que se cumplirá en todos los creyentes obedientes al Señor. Cuando nosotros recordamos estos eventos, tenemos que pensar, Dios nos ama, tenemos que pensar, Dios es fiel, tenemos que tener un corazón agradecido, valorar. En el caso del nacimiento de Jesús, su disposición a hacer lo que le dijo el Padre. En el caso de la muerte, a valorar ese sacrificio, ese dolor que sufrió. Nosotros debemos recordar estos eventos con una fe firme de que Dios cumple sus promesas.
aunque sea algo wow, esto está duro que se haga, no, Dios lo va a cumplir y nosotros vamos a insistir en eso en cada reunión. Busque las promesas que Dios tiene en la palabra para usted y créalas, porque se van a cumplir si usted las cree. Porque lo que Dios ha dicho que hará, Él lo hará. Hay cosas que Él hará aunque nadie las cree, porque Él dijo que se iban a hacer y se van a hacer. Pero las cosas particulares en su vida, promesas que Dios le ha dado a usted, se cumplirán si usted las cree. Nosotros debemos recordar cada uno de estos eventos como el compromiso. Compromiso es una palabra seria, compromiso es una palabra fuerte, compromiso es una palabra que da fruto, porque si tú tienes deseos no pasa nada. Si tú te comprometes y actúas, vas a obtener resultados. Nosotros debemos recordar estos 3 eventos con el compromiso de actuar de acuerdo con Dios, de caminar con Dios, según lo que Dios espera, como hizo María, con un compromiso de tener comunión con Dios en la oración. Yo me imagino que ustedes lo hacen todos los días. Algunos días a lo mejor harán unas oraciones relámpago porque se quedaron dormidas como me quedé yo hace un rato, pero lo normal es que usted saque un tiempo con Dios para hablar con Dios. Esa es la mejor catarsis que nosotros podemos tener y recibimos de vuelta bendición. Compromiso con conocer más a Dios a través de su palabra, no de lo que me digan, no de lo que me cuenten, sino de lo que dice la palabra del Señor. Y un compromiso de obediencia total, obediencia sin miedos. No va a pasar nada peor a lo que estoy viviendo yo hoy en día si decido y actúo en obediencia al Señor, si hago la voluntad de Dios. Y además, un compromiso no egoísta, sino un compromiso generoso de dedicar parte de mi tiempo, de mi vida, para servir a otros con los dones, con los talentos, en las oportunidades que Dios me da, con los recursos que Dios me da. ¿Cómo debemos recordar entonces estas actividades? Con gratitud, con fe de un Dios cumplidor de promesas y con compromisos, de acercarme a Dios, de tener más a Dios por dentro, de conocer más a Dios, de obedecerle totalmente y de servirle. Ojalá puedan recordar esto en cuanto a estos acontecimientos, porque ¿qué es lo que sucede? Que tanto la Navidad como en la Semana Santa, el mundo hace de ellos celebraciones enormes que comparadas con otras celebraciones tienen muchísima mayor cobertura y gastos. Y hay regalos y hacemos tantas cosas, pero no todas tienen sustancia, no todas nos llevan a la reflexión, sino que es mucha actividad. No reflexionamos necesariamente. Fíjense en las cenas de Navidad, familias cristianas y no cristianas, ¿cuánto tiempo dedicamos de esa cena a reunirnos y a reflexionar, a orar y aunque sea en silencio, cada uno examinarse delante del Señor? No sé, pero la inmensa cantidad de fiestas que se dan por Navidad, muy pocos hacen eso. Por lo menos en los trabajos, estuve trabajando en un lugar que se gastaban, yo no diría que miles, yo creo que llegaba al millón por lo menos de dólares las fiestas de Navidad y todas las cosas que se hacían. Y en ninguna de ellas se hizo una oración, en absolutamente ninguna se hizo una oración. Por eso digo que no hay sustancia, que no hay reflexión y en consecuencia no hay decisiones de cambios y mucho menos planes para hacer los cambios que Dios quiere que hagan, por lo cual Él vino, murió y resucitó. Nosotros hoy recibimos un llamado de Dios para eso, para reflexionar en nuestras vidas con alegría, con esperanza de que ese Dios todopoderoso y bueno, que hizo todo esto por mí. Imagínate, si Dios hizo esto por mí, todo lo demás que puedo hacer es mucho más fácil para que yo tenga las bendiciones que Él quiere darme. Todos estos eventos los recordamos y tenemos que estar conscientes
que aunque ponemos un nacimiento donde hay un bebé en el pesebre, Jesús hoy no es un bebé en un pesebre. Jesús no está en el pesebre hoy. Yo pongo mi nacimiento con el bebé en el pesebre porque me bendice recordar la humildad de Jesús, el valor de José, el valor y la santidad y la entrega de María. Cuando yo veo a María, José y al bebé, eso me estremece mi cuerpo cuando veo el nacimiento. Pero yo sé que Jesús no está en el pesebre. Hay tradiciones, y como le decía, tradiciones, y la gente dice que no pongo el bebé porque todavía no ha nacido. Y entonces lo ponen el 25 o el 24 de la noche. Jesús ya no está allí, Jesús no está en el pesebre. Tenemos que pensar en el Jesús hoy. ¿Cómo es posible que en un año, en diciembre está en el pesebre, en marzo o abril está en la cruz y resucitando? Eso es un recordatorio. Pero Jesús no está en el pesebre, Jesús no está en la cruz. Jesús, en el nacimiento, yo también adoro a Dios, adoro a Jesús, pero no adoro al muñequito bebé que pongo en el pesebre, porque eso es un error, es dejar de mirar a Dios, ¿sí? Y yo sé que Dios quería que yo dijera esto, y esto que le estoy diciendo no es mío, es porque es así. Nosotros tenemos que estar clara quién es Jesús hoy, quién es María hoy, ¿ves? Y por eso está la introducción. Jesús no está en el pesebre. Yo adoro al Dios que vino un día, que estuvo en un pesebre, pero que hoy está sentado a la derecha del Padre. Y le agradezco a Dios, a Jesús, a los ángeles, a los pastores, a María, a José, a todos los que caminaron e hicieron las tareas que les correspondía para que el plan de redención se diera, para que quedaran escritos todos estos acontecimientos acerca de la venida del Mesías. Para Semana Santa, yo veo películas donde está la pasión de Cristo, la muerte, la resurrección de Jesús. Y yo creo que a todas nos pasa, cada vez que las vemos quedamos llorando, ¿verdad? De al ver el sufrimiento de Jesús y cómo murió en la cruz, el sufrimiento de María también, el miedo que les dio a los apóstoles, todo eso es de alto impacto porque no es una película de ciencia ficción, uno dice, es una película, es algo que pasó, uno llora, uno se conmueve. De hecho, se me olvidó porque me iba a poner una cruz que yo tengo. Yo uso cruces como adorno, como identificación de mi fe. Imagino que ustedes también usan unas cruces. Pero yo uso cruces sin la imagen, sin ninguna imagen de Jesús, porque esa cruz está vacía. Digo, ya esa cruz se deshizo, pero o sea, es un símbolo importante del cristianismo, pero Jesús no está en la cruz. No es que Él va a morir todos los Viernes Santos y a resucitar todos los domingos de gloria, no, ese es un recordatorio. Y muchas quizás lo viven así, como un recordatorio, pero otros entran en la parte mística y creen que se visten de luto el viernes porque Jesús está muerto. No, Señor. Jesús está reinando en el cielo a la derecha del Padre. Pero la cruz para mí es un recordatorio de ese sufrimiento que tuvo Cristo. Y está bien recordarlo. Y está bien que haya cruces, pero no adorar ninguna cruz. Ya nosotros hablamos de la adoración y escuchen ese mensaje, por favor, que está en YouTube, ya está. Y lo que menos sale en las películas, pero sí sale, es la tumba donde pusieron a Jesús. Pero esa tumba también está vacía. Esa tumba está tan vacía como el pesebre, tan vacía como la cruz, porque Jesús tampoco está allí. Jesús salió de esa tumba. Jesús salió de esa tumba y Jesús está sentado a la diestra del Padre como Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, adoro a Dios recordando su nacimiento. Adoro a Dios en espíritu, como el Señor le dijo a la mujer samaritana, en espíritu y en verdad, recordando su padecimiento y su muerte. Y adoro a Dios en espíritu, me lo puedo imaginar, pero sé que Él ya no está en la tumba, porque el Señor cumplió. Jesús es las primicias de la resurrección de todos los muertos, como Él le dijo a Marta y a María, ¿verdad? Que todos nosotros íbamos a resucitar. El que cree en Cristo iba a resucitar. Y entonces Él nos los mostró resucitando y saliendo de la tumba. Y hoy día usted va allá a Israel y usted ve esa tumba vacía. Entonces,
Todos estos acontecimientos son parte del plan o la parte más importante del plan de redención, del plan de salvación de la humanidad que se hace real en aquellos que creemos, ¿verdad? Y María, de quien estamos hablando hoy, María fue vital, estuvo presente y con una participación clave en los eventos del plan de salvación. María fue el vientre materno donde Dios depositó a su hijo en forma de hombre, ¿verdad? Ella tuvo la bendición de ser ese vientre que acogiera a Jesús hombre, que alimentara a Jesús, que lo cuidara desde el vientre, que permitiera que se desarrollara dentro de ella todas las características de hombre, de ser humano que tenía que tener Jesús. María fue la que cuidó y protegió a Jesús cuando era un bebé, cuando era un niño que no se sabía cuidar. Jesús fue un niño. Ella tuvo que amamantarlo, ella tuvo que cuidarlo, que cambiarle los pañales, que todo, que protegerlo del frío. María cuidó y protegió a Jesús. María junto con José formaron a Jesús. Jesús, claro, Jesús tenía una revelación de Dios que se fue dando conforme él fue creciendo, él fue consciente de su condición, pero ellos hicieron todo lo que tenían que hacer, cumplieron todos los actos que tenían que realizar en la ley, ¿verdad? De la fe judía. Ellos lo formaron en la fe judía. Y María estuvo presente durante todo el ministerio de Jesús. María estuvo presente, María apoyó a Jesús en todo su ministerio. La historia de María en la Biblia, lo que se dice de ella, inicia entre sus 14 y 17 años, que es cuando ella aparece en la palabra como casada con José y que se le aparece el ángel. María fue una joven casta, pura en cuanto a que se guardó para Dios conforme a su fe, fiel a la fe, fiel a Dios. Fue una joven casta y fiel. María vivía en Nazaret de Galilea y allí fue donde se le apareció el ángel estando ella comprometida con José. Miren, ¿por qué Dios escogió a María? Entre tantas mujeres, entre tantas jóvenes, el Señor escogió a María. Porque María era una joven de fe y una fe firme. Se nota que ella tenía fe en Dios, que Dios era lo más importante en su vida. Mire, Dios era más importante en su vida que ella misma. Y uno de los grandes atributos fue su valentía. Y esa valentía fue producto de la fe. Una valentía que ella sabía que implicaba riesgos importantes. Pero Dios era más importante para ella que ella misma. Era una mujer de fe, una joven de fe firme, una joven obediente. Y ella pudo hacer todo, absolutamente todo lo que el ángel le dijo. Y siguió a su esposo en las cosas que el esposo le dijo. Vámonos para Belén porque el censo. Vámonos para Egipto porque quieren matar al niño. Regresemos a Israel porque ya murió Herodes. Pero no vamos a ir a Belén porque ahí está el hijo de Herodes y Dios dice que mejor nos vamos para Galilea. Ella fue obediente. Obviamente tuvo un corazón humilde. Imagínate que a ti te digan que tú vas a ser la madre de Jesús, el Hijo de Dios, y que tú digas, tú te imagines entonces, bueno, seguramente de aquí en adelante voy a vivir en un palacio. Así como Dios puede poner de la nada un bebé en mi vientre, Él puede hacer que José viva en una casa hermosa. Ella ni se pensó en esas cosas. Le tocó ir en un burro hasta Belén y allá le tocó dar a luz en un pesebre y allá dio a luz en un pesebre. Ella era una mujer humilde para que el Hijo de Dios, hecho hombre, hecho carne, habitara en su vientre. Dios escogió
un corazón humilde, no alguien que se fuera a vanagloriar de nada, se hubiera dañado todo. Un corazón servicial, no solo para servir a Dios con aceptar y obedecer, ser el vientre donde se depositara Jesús, sino que ella con Jesús sirvió en el ministerio de Jesús. Y otra cosa por la cual yo creo que Dios escogió a María es porque ella estaba casada con José. Y José también fue un hombre escogido por Dios. José también tenía las características que Dios buscaba en el que sería el papá aquí en la tierra de Jesús, el que formaría a Jesús en la fe, el que formaría a Jesús en humildad como carpintero. Y José era el hombre que Dios creó para que fuera el papá de Jesús aquí en la tierra. Eso ya estaba destinado, o sea, ya Dios había dicho, María va a ser la mamá, José va a ser el papá aquí en la tierra, ¿verdad? José era de Belén de Judea, descendiente de David, de la tribu de Judá, donde debía venir el Cristo por descendencia humana. O sea, ella tenía que estar casada con un hombre de la tribu de Judá, y José era descendiente de David, de la tribu de Judá. Eso está, usted puede leer Mateo 1, del 1 al 2, del 5 al 6, el versículo 16, donde está la descendencia de Jesucristo, y usted puede ver allí que desde Abraham, se va viendo cómo esto viene toda la descendencia de Judá y llega hasta, dice, Jacob, que engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Dios hizo planes en el cielo y en sus planes estaba José, y por eso los escogió también a los dos. Si María se hubiera casado con otro de otra tribu, no hubiera podido, porque estaba profetizado que tenía que venir de la tribu de Judá. Dios organizó en el cielo que se hiciera un censo cerca del parto para que Jesús naciera en Belén, ciudad de José, como estaba profetizado. Ahí está el punto. O sea, estaba profetizado que Jesús naciera en Belén, pero ellos estaban viviendo en Galilea. Entonces se hace este censo casualmente, no, eso no fue casualmente, ese fue plan de Dios para que cada uno fuera a su lugar de nacimiento y ellos tuvieran que ir entonces a Belén, donde tenía que nacer el Cristo. José también era un hombre que estaba conectado con Dios, era un hombre temeroso de Dios. Si José no hubiera estado conectado con Dios, cuando el ángel le vino a hablar en sueños de que aceptara a María, él hubiera seguido como era bueno, él quería dejarla secretamente sin que nadie supiera, o sea, iba a decir, bueno, María, terminamos aquí porque esto si yo no lo... Pero el ángel le habló y su conexión con Dios le permitió escucharlo, y su conexión con Dios hizo que él dijera, sí, Señor, y obedeciera y recibiera a María. ¿Cuántas veces el Señor nos está hablando de múltiples maneras y nosotros ni nos enteramos porque estamos desconectados del Señor? Dios siempre está hablándonos de múltiples formas. Dios nos está hablando, y José estaba conectado con el Señor. Cuando el Señor le dijo que se fueran a Egipto para evitar la muerte de Jesús, José captó el mensaje y obedeció. Y en el momento en que murió Herodes, que el Señor le dijo, regresa de Egipto, José escuchó también y obedeció. Y él, lo lógico es que él iba a ir para Belén, pues, pero no. El Señor le dijo, no, en Belén está reinando Arquelao, que hijo de Herodes, y él le dice, no, váyanse a Nazaret. ¿Por qué? Porque la profecía decía que Jesús iba a ser llamado Jesús en Nazareno, ¿sí? Entonces ellos fueron a vivir otra vez a Nazaret, donde fue el anunciamiento. ¿Pero por qué? Porque José estaba conectado con el Señor y podía escuchar la voz de Dios, y él podía decidir no obedecer, pero fue escogido por Dios porque Dios sabía que él era un hombre obediente. Bueno, José estaba en ese plan maestro de Dios. Obviamente María estaba en ese plan maestro. Ahora, voy a meterme en un tema que puede ser incómodo, pero quiero que por favor lo escuchen, porque yo estuve orando y hace rato el Señor me habló acerca de esto. Pero es algo que yo he creído en mi corazón por la palabra que he leído, y que se los dejo para que ustedes mediten,
busquen la guía del Señor, a ver qué les dice Dios, o consulten con sus líderes. Fíjense, todos los seres humanos, todos, con excepción de Jesús, todos los seres humanos somos formados pecadores. Todos los seres humanos heredamos el pecado de Adán y Eva, que se traspasa en el momento en que se forma el embrión, ¿verdad? El pecado, o sea, del hombre y de la mujer viene y se forma un nuevo ser que trae en sus genes el pecado. Voy a leer primero el de arriba, Salmo 139, 15, 16 de la Reina Valera, traducción Reina Valera contemporánea, dice así: aunque en lo íntimo me diste forma, esto lo decía David, y en lo más secreto me fui desarrollando, nada de mi cuerpo te fue desconocido. O sea, él hablando con Dios: Señor, yo sé que tú me diste forma, me fui desarrollando y tú estuviste viendo cada crecimiento, cada cosa nueva que se desarrollaba en mí. Con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formaras, los anotaste y no faltó uno solo de ellos. David reconocía que su embrión, el embrión de él en el vientre de su madre, fue creado, o sea, fue creado por Dios. Él fue creado y Dios le dio forma, ¿verdad? Y, sin embargo, en el Salmo 51:5 dice: en verdad, soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. O sea, ese embrión que Dios vio, que creó, que se iba desarrollando, fue un embrión pecador desde el seno de su madre. Esta es la versión de la Biblia católica. La Biblia Reina Valera dice: en pecado me concibió mi madre. Y él dice ahí: soy pecador desde el seno de mi madre. Es lo mismo. Ese es el versículo que a mí por mucho tiempo me traía como cierta confusión, porque el acto sexual en una pareja casada no es pecado. Y David vino de un matrimonio. Entonces, eso no tiene nada que ver con el acto sexual de sus padres. Eso tiene que ver con el traspaso del pecado, de la condición de pecador que se recibe desde el vientre de la madre. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, a excepción de Jesucristo, son pecadores. Y todos necesitaron y necesitarán un Salvador, como dijo María, que reconoció que Dios era su Salvador. Entonces, María y José, los padres de Jesús, eran hombres, un hombre y una mujer santos, o sea, apartados para Dios, eso significa santos, con una vida alejada de la mundanalidad, del pecado, de la maldad, de la idolatría, de la sinvergüenzura. Eso significa santo. Un hombre santo, eran personas santas, buenas, humanamente hablando, pues unas personas que no le hacían mal a nadie, obedientes a Dios y conectados con Dios. Y todos esos atributos positivos es justamente porque estaban conectados con Dios. Dios fue trabajando sus corazones y tenían unos corazones muy nobles. Pero ellos fueron hijos de un papá y una mamá, igual que David. Tanto José como María, su embrión lo vieron los ojos de Dios, se desarrollaron a la vista de Dios y se desarrollaron en los vientres de sus madres con la semilla del pecado. La Biblia no dice que José fue libre de pecado ni que María fue libre de este germen del pecado. Lo que sí dice es que ellos tú puedes entender que eran santos, apartados de Dios. Ellos, en lo que les tocaba a ellos, a uno no le toca decidir que no va a recibir ese pecado, eso no le toca a uno, pero en lo que les tocaba a ellos decidieron santificarse. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso María dijo: mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Y esto es lo que les decía al inicio. Tenemos que ver a María, el gran valor de María, que sabiéndose una mujer humilde,
que sentía que ella no merecía semejante designación, se arriesgó en obediencia a Dios. Ese es un mérito enorme. Y se lo tenemos que agradecer a Dios y a María, porque si ella no hubiera hecho, si ella le hubiera dado miedo, Dios hubiera tenido que hacer otra cosa. Pero ella no hubiera sido la madre de Jesús hombre. La Biblia dice que Jesús es el único ser humano libre de pecado. David y el resto de la humanidad fueron concebidos en pecado, pero Jesús fue sin pecado concebido. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Aquí dice en Lucas 1:35, ya lo leímos, el ángel le respondió a María cuando ella dijo, pero ¿cómo voy a hacer si yo no he estado con ningún hombre? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso ese santo ser, dígalo usted allá, ese santo ser, y piensa en Jesús, ese santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso está en Lucas 1:35. Ese es el único santo ser desde el vientre de su madre. Para ser santo tú tienes que apartarte del pecado, apartarte del mundo, meterte con Dios para que Dios con su Espíritu Santo te santifique. Pero Jesús era santo ser desde el vientre de su madre. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús fue un santo ser en el vientre de su madre y cuando él salió de allí, él fue un hombre sin pecado. Primera de Pedro, capítulo 2, 22 al 24 dice, Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, dice Primera de Pedro. Jesús fue concebido sin pecado y Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. María fue el vientre virgen que cuidó y alimentó a Jesús, haciendo que se desarrollara, o sea, en el Hijo de Dios se desarrollara todo el componente de un ser humano, que obviamente cuando Dios deposita por el Espíritu Santo a Jesús en el vientre de María, lo deposita con las características de un ser humano que se tiene que desarrollar y que allí está el gran aporte de María. Mire, cuando Sara y Abraham quisieron ayudar a Dios porque se demoraba el hijo, no llegaba el hijo de la promesa, Sara hizo lo que hoy día sería buscar un vientre de alquiler. Entonces lo que Sara dice, bueno, te doy mi sierva, y Abraham tuvo que tener relaciones sexuales con Agar para que naciera Ismael. Hoy en día no hace falta eso, de que el hombre tenga que tener relaciones sexuales con el vientre de alquiler. Hoy en día existen los embarazos subrogados o los vientres de alquiler, que hay de dos tipos. Uno en el que se le implanta a la mujer, ya sea una señora o una señorita, puede ser también, que en edad reproductiva, se le implanta el esperma del padre, del que va a ser el padre, y eso lo hacen mucho los cantantes o estos que no quieren tener hijos con mujeres, sino que el hijo sea solo de ellos. Entonces ponen el esperma y surge un embrión compuesto por los aportes del padre biológico, el que va a ser el papá, el que le va a quitar el bebé a la mujer después, y de la mujer que alquiló su vientre, ¿sí? Entonces nace el bebé y el papá se queda con él. Pero hoy también se puede alquilar a una mujer, señora o señorita, e implantarle un embrión completo, donde el feto que se va a formar o el embrión que se va a convertir en feto tiene 100%, es 100% hijo del que puso el esperma y de la que puso el óvulo. O sea, no tiene nada que ver el vientre que ha sido alquilado. La Biblia no dice qué fue lo que hizo el Espíritu Santo en el vientre de María. No lo dice. Pero yo pienso que el Señor hizo esto último. Y eso no le quita ningún mérito a María. Yo pienso que el Señor depositó en ese vientre santo de esa virgen un embrión completo,
con ningún rasgo de antepasado de pecado, un santo ser que sí se desarrolló y se alimentó de María, ¿verdad? Pero que fue concebido sin pecado y fue 100% Dios y 100% hombre, porque desarrolló entonces todas las características del ser humano. La Biblia solo dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, muchos piensan que Dios puso una parte y María puso la otra para el embrión. No lo creo así, porque Jesús fue concebido sin pecado. Y hoy en día, con lo que la ciencia está logrando, ¿por qué Dios no lo pudo haber hecho? Pero bueno, vamos a pasar a ver las características de María, algunas características de María, y con esto cerramos. María fue una mujer valiente, extremadamente valiente. La Virgen María, dice en Mateo 1:18, María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposos, se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Ok, el compromiso en aquella época que se hacía antes de la celebración pues, de la boda formal y todo lo demás, en realidad era, para romperlo no era tan fácil como hoy en día que la gente se compromete y bueno, sabes que no, por lo que sea o por una razón de mucho peso, pues se separan y no hay boda. Allá había que hacer un documento que era como una carta de divorcio. Cuando ella acepta y le dice al Señor, hágase, cúmplase todo lo que has dicho, cúmplase en mí tu palabra, ella se está arriesgando a que José haga lo que en efecto pensó, dejarla. Dice que él quiso hacerlo secretamente para no denigrarla. Algo muy difícil, que me viene a decir que está encinta y entonces ella se arriesgó, ella fue valiente. María era una muchacha creyente que amaba a Dios y que cuando se le aparece este ángel, literalmente ella vio algo del cielo, el ángel Gabriel, y el ángel hablaba con ella se transportó a eso, ella se metió en eso, dice, Dios me está hablando, o sea, si Dios me está hablando, yo voy a ser valiente, yo voy a creer, yo me voy a arriesgar, porque es Dios, no es cualquiera que me está pidiendo esto. Ella pudo haber sido apedreada y matada según la ley judía, pero María fue una mujer valiente. Nosotras con Dios podemos ser valientes. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Palabras dadas a Josué que iba para guerras y guerras y guerras y batallas. Y Dios le estaba advirtiendo, vas para esta cosa que es difícil, pero sé valiente, yo voy a estar contigo. Y ese es el mensaje de Dios para nosotros ahora mismo. Sé valiente, Pela que está allí, sé valiente. Dios está contigo. Y así lo sintió María, porque el Señor le dijo, el Espíritu Santo está contigo. Hay un versículo que está adelante, voy a buscarlo porque me encanta en ese momento en que el ángel le habló y que yo pienso que ella lo recibió. Y quiero decírselos a ustedes. Dice, el ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Todos los hijos de Dios gozamos del favor de Dios. Así que usted sea valiente, porque usted goza del favor de Dios. Otra característica de María fue su humildad. Los pastores fueron deprisa y hallaron a María, a José y el niño acostado en un pesebre. Tanto María como José, como ese niño precioso, eran humildes. Pero estamos hablando de María, ¿verdad? Ella no le importó qué tenía que pasar para ella hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Ella no se puso a regar por ahí, wow, yo voy a ser la madre del que va a ser el rey de reyes y señor. No. Ella mantuvo su corazón humilde. Ahí estaba María en ese pesebre maloliente, recién parida, quizás con dolores, con malestares, con su niño y su esposo acompañándola, ¿verdad? Humildad, que es el mensaje de Dios con el nacimiento de Jesús en un pesebre. Y María era prudente. Cuando María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Yo he visto gente que empiezan a divulgar y a decir y a alabarse ellos, como nuestro querido José metió la pata cuando era un niño.
que no había madurado. Y el Dios le dijo que los hermanos se iban a inclinar hacia él y todo lo demás, y él va y se lo dice a los hermanos. Eso fue una imprudencia, porque entonces estar diciendo esas cosas lo que se gana es la antipatía de la gente, y en efecto eso fue lo que le pasó a José con sus hermanos. María guardaba estas cosas, o sea, era una mujer prudente y sabia. Debemos ser prudentes y debemos saber qué debemos decir, en qué momento lo debemos decir. Aprendamos eso de María, muchachas. Otra cosa importante, que ella hizo su papel completito, completito, completito. Ella no solamente fue un vientre, ella fue la mamá de Jesús, del Hijo de Dios hecho carne. Ella lo formó. Miren lo que dice Lucas 2 del 39 al 40. Después de cumplir con todo lo descrito en la ley del Señor, volvieron a Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios reposaba con él. Ellos iban a todas las fiestas que tenían que ir, a todos los eventos que tenían que ir, que estaban descritos en la ley del Señor, y acostumbraron a Jesucristo a participar de todas esas cosas. Eso es formación espiritual, formación cultural. Ella fue formadora. Todos los años los padres de Jesús iban a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Y siguiendo su costumbre, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron a Jerusalén para la fiesta. O sea, ellos participaban de todas las actividades, en este caso la fiesta de Pascua, involucrando a Jesús. Todo eso era formación, formación. Y María estaba allí. En Lucas 2:48 dice que cuando venían de regreso, había tanta gente y Jesús se les perdió. Y de repente empiezan a buscar a Jesús. Me imagino a María, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y ya tenía como 12 años. ¿Dónde está Jesús? Y no lo encuentran y echan para atrás a buscarlo. 3 días de camino buscándolo. Y cuando lo encontraron, dice, cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron. ¿Y quién fue la primera que habló y amonestó? María. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mire que con signo de admiración viene lo siguiente, ¿con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando? Pero Jesús pues le dice, en los negocios de su padre, Dios, era necesario estar. Esa fue la respuesta de Jesús, pero se devolvió sumiso a sus padres después de eso, ¿no? Me encanta, era una mamá. María, ella impulsó una parte importante de su ministerio, que fue el hacer milagros públicamente. Dice que al tercer día de una boda que había, esas bodas demoraban varios días, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que le servían, haced todo lo que os dije. Entonces Jesús le dijo, llénate estas tinajas de agua. Ellos llenaron las tinajas y se convirtieron en vino. Y entonces termina diciendo, este principio de señales, de milagros, este principio de señales, que él era un Dios milagroso, un hijo de Dios milagroso, hizo Jesús. Y después de esto descendieron a Capernaum su madre, sus hermanos y sus discípulos. ¿Qué pasa? A mí esto también me encanta esta palabra porque me habla tanto de la comunión de Jesús y su madre. Ella le dice, no tienen vino, o sea, tú puedes hacer el milagro, ¿verdad? Tú puedes hacer que haya vino. Entonces, él le dice, ay, yo no sé, yo me estoy imaginando cómo, ¿no? ¿Qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado, le dice que tienes conmigo mujer, dicen todas las versiones, dice así, ¿qué tienes conmigo mujer? Aún no ha llegado mi hora todavía. Pero ella sabía que Jesús la iba a complacer. Y ella, la respuesta no fue a él. Ella le dice a los que están ahí, hagan todo lo que él les diga que hagan. ¿Y qué hace Jesús? La complace. La complace. Y aunque todavía no era su hora, hizo el primer milagro a solicitud de María, su madre. Y de aquí la frase que siempre se destaca, y yo creo que sí hay que destacarla, es esa que dice, haced todo lo que os dijere. Y Jesús nos dice lo que tenemos que hacer en su palabra. Jesús nos dice cómo debemos tratar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros jefes, cómo debemos
adorarlo a Él en espíritu y en verdad, cómo debemos orar al Padre en el nombre de Jesucristo, cómo debemos todo. Y entonces nosotros, si queremos milagros en nuestras vidas, debemos hacer lo que Dios nos dice. Haced todo lo que os dijere. María estuvo en el nacimiento, en la formación de Jesús, en el ministerio de Jesús, en el cumplimiento, en la culminación de la obra de Cristo en la cruz. Dice Juan 19:25, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. María estuvo allí y María sufrió, yo creo que ese es el sufrimiento más grande que tuvo María. Ver a su hijo después de que todo lo que le golpearon en la cruz sangrando, eso debe haber sido terrible, pero ella estuvo allí, ella no salió huyendo, ella estuvo allí. Y nosotros tenemos que recordar la cruz de Jesús, ese sufrimiento de Jesús, que no fue en vano, fue para que nosotros hoy, no solamente que fuéramos salvos, sino para que nosotros hoy tengamos la bendición del Padre, el acceso directo al Padre en el nombre de Jesús. Y a mí me llama la atención también, yo me acuerdo que una vez para el cumpleaños de una tía muy querida mía, yo le mandé este versículo porque María no estaba sola, estaba una hermana de ella, o sea, una tía, desde el punto de vista humano, una tía de Jesús estaba allí. Y las tías son lindas. Yo no sé si ustedes no todas son madres, probablemente algunas no son madres, y sean tías. Las tías también podemos estar en el momento de sufrimiento de nuestros sobrinos, en el momento de sufrimiento de nuestras hermanas, ser consuelo, ser apoyo. Esa tía y las otras mujeres fueron apoyo para María y esto también estaban sufriendo por Jesús. Y seguramente Dios las usó para bendecir a María. Las tías son una bendición también. Y bueno, para terminar, hay otro punto importante. Después de que Jesús muere, después de que Jesús resucita, empieza el movimiento de la iglesia cristiana, la iglesia del Señor, la iglesia primitiva, como se llama. Y ahí estaba María. Dice que todos ellos, los apóstoles, perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. María no dejó de orar después de que Jesús resucitó. María sabía quién era ella. Una mujer especial, escogida por Dios, pero un ser humano que necesitaba orar al Padre, ahora en el nombre de Jesús, quien fue su hijo aquí en la tierra. María era una mujer de oración y nosotras necesitamos ser mujeres de oración. Les decía al comienzo, este recordatorio de todos estos eventos debe generar un compromiso de comunión con Dios y de una de las acciones más importantes para nuestra comunión con Dios es la oración. Para terminar, les quiero decir, ya sabemos que Jesús no está en un pesebre, porque Jesús no es el bebé indefenso que llegó y que María cuidó. Jesús tampoco está en la cruz y Jesús no está en la tumba. Él no es el Cristo muerto, Él está resucitado. Ni Jesús está en el pesebre, ni María está en el pesebre. Ni Jesús está en la cruz, ni María está en la cruz, ni Jesús está en la tumba, ni María está en la tumba. ¿Dónde están Jesús y María hoy? ¿Qué hacen Jesús y María hoy? Jesús está sentado a la derecha del Padre como Dios Hijo, el Dios eterno. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son eternos. Ellos no fueron creados por nadie. Y Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, sobre todo principado y sobre toda potestad. No hay nadie por encima de Jesús, ni nada que se iguale a Jesús, solo el Padre y el Espíritu Santo, que son Dios como Jesús. ¿Qué hace Jesús hoy? Jesús está siendo, en primer lugar, Jesús está en el cielo siendo adorado.
como el Padre y el Espíritu Santo. Por todos los que están ahí en el cielo, están adorando, adorando y adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y está sentado a la derecha del Padre, hablándole al Padre, intercediendo por ustedes e intercediendo por mí, día y noche, por nuestras oraciones, por nuestra protección, ¿verdad? Y por la salvación de todos aquellos que todavía no le conocen. María, ¿qué pasó con María? Lo último que se dice de María es que estuvo orando con los discípulos, pero antes de eso, María fue encomendada por Jesús al discípulo amado, a Juan, que se la llevó a su casa y vivió con ella. La vivió con ella como una madre. Pero la Biblia no dice cuándo murió María, cómo murió María, no dice nada en particular. Pero María debe estar hoy en el cielo. No dice tampoco que esté en un lugar especial, pero yo en mi cabeza puedo imaginármelo y creerlo, que está ahí muy cerquita del Señor. Pero está en una condición de adoradora de Dios. Ella debe estar como el resto de los santos hombres y mujeres de Dios, disfrutando de la presencia de Dios y adorando a Dios y agradecida con Dios de haber sido escogida como la madre de Jesús aquí en la tierra. Que hoy nosotros podamos ser como María, pegadas a Dios, y que ese mandamiento de amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, amarás al Señor, que eso lo hizo María, sobre todas las cosas es aún sobre ti mismo, pegada a Dios, con una fe inquebrantable, con una rendición a Dios a nivel de esclava, como ella dijo, soy tu esclava, y tranquila, obedeciendo en paz. Porque cuando tú tienes una fe inquebrantable, tú puedes obedecer sin temor. Sí, con dolor y con cierta resistencia puede ser, ay, esto no me gustaría hacerlo, eso es normal, pero sin miedo, sin temor, en paz, sabiendo que va a ser para bien. Con esto, en el nombre de Jesús, terminamos esta enseñanza, esperando que hayan podido hoy recibir algo sobre esta inigualable mujer.